Hola, dentro del contexto tecnológico que estamos viviendo actualmente en la red de telecomunicaciones y todos los cambios y tendencias que se han dado a nivel de mercado, aparece una categoría muy importante que es la de redes programables o redes softwareizadas. Para hablar un poco de este tema y entender en qué consiste esta tendencia tecnológica, hemos invitado a dos expertos en el tema. Me acompañan el profesor Juan Felipe Botero, doctor en telemática de la Universidad Politécnica de Cataluña, y el profesor Sergio Armando Gutiérrez, doctor en ingeniería en el área de sistemas informática de la Universidad Nacional de Colombia. Ellos abordan de una u otra forma el tema de las tecnologías asociadas con las redes programables o redes softwareizadas, como se conocen en algunos ambientes. Pensando precisamente en la importancia de este concepto, quisiera preguntarle a nuestros invitados, ¿en qué consisten las redes programables o cuál es la diferencia frente a los esquemas tradicionales que veníamos manejando en las redes de telecomunicaciones? Bueno, primero muchas gracias por la invitación a este espacio. Si vamos a hablar un poco de las redes programables o las redes softwareizadas, yo me remontaría un poco a principios de siglo. Y desde antes de principios de siglo ya venía una tendencia a cambiar un poco el paradigma de gestión tradicional de las redes de computadores. ¿Cuál es ese paradigma de gestión tradicional? Se dice que es un paradigma donde el software está, digamos, dentro de los mismos equipos y está hecho por los fabricantes. Entonces los fabricantes son los que más o menos tienen el dominio de lo que los equipos pueden o no pueden hacer. Por lo tanto, las redes están muy basadas o desde hace mucho tiempo, desde su concepción, en lo que los fabricantes pueden programar. Y esto, digamos que los fabricantes se guían por la estandarización que se va llevando a cabo de los protocolos de red. Por eso se decía que el plano de datos y el plano de control estaban dentro del mismo equipo, llevados a cabo por el fabricante. Entonces, para desarrollar un poco esta idea, lo que quiere decir es que si yo quiero hacer una innovación en mi red, si quiero que el tráfico se enrute de una manera diferente, si quiero tener una alternativa diferente de seguridad, yo tenía que esperar a que hubiera un proceso de estandarización, los fabricantes se pusieran de acuerdo, cada fabricante pusiera su software de la manera que lo quisiera poner y esperar a que todo esto llegue a los equipos para poder implantar una innovación en la red. Eso tardaba mucho tiempo y era muy costoso. Entonces, desde principios de siglo empezó una tendencia nueva en donde se dice que se debe tratar de sacar la inteligencia de la red un poco de los equipos, un poco de los fabricantes. Entonces, la idea es que uno pueda programar la inteligencia de la red desde fuera del equipo, ¿cierto? Básicamente lo que eso ha venido trayendo consigo es una posibilidad de innovar en las redes de comunicaciones, porque yo puedo definir el comportamiento de mi red a través de un software externo que no tiene que ver con el fabricante ni que tengo que estar de acuerdo con él. Y ese paradigma que se ha venido llamando las redes definidas por software desde finales de la primera década de este siglo está ahora muy en boga. Yo creo que más adelante podemos hablar un poco de las tecnologías que lo vienen digamos, llevando a cabo y nos permite a cualquier persona que tenga conocimientos de programación entrar a programar una red y digamos que personalizar más las funciones que se necesitan en una red sin depender tanto de los estándares o de los fabricantes. Eso es como, digamos, a grosso modo lo que entiendo yo por la programabilidad de la red. Ok, entonces vemos que de una u otra manera la programabilidad lo que da es mayor flexibilidad en cuanto a lo que puedo hacer sobre los procesos de mi red. Desde el punto de vista de la gestión de la red de telecomunicaciones, profesor Sergio, ¿cómo considera usted que esa programabilidad está modernizando o qué impacto ha tenido en esas tareas que tradicionalmente se realizaban en las redes que operamos a nivel de telecomunicaciones? Bueno, para comenzar, muchas gracias, profesor Alejandro, por la invitación a este espacio. Conectándolo un poco con lo que decía el profesor Juan Felipe, ese desacoplar el software del hardware, la parte lógica de la parte física, ha facilitado en gran medida la innovación.
Entonces, nosotros vemos que han aparecido como dos líneas en cuanto a la atención de los problemas de gestión. Por un lado, aparece la posibilidad de revisar problemas tradicionales que ya existían. Por ejemplo, los temas como la lógica distribuida en el enrutamiento de paquetes o la tolerancia a fallos, que son problemas que han existido desde siempre con las redes y que se habían desarrollado soluciones con lo que había en el momento, con lo que nos ofrecía la tecnología en cuanto a los equipos y a lo que los equipos soportaran en cuanto a lógica. Entonces, cuando llegamos a este escenario de flexibilidad, donde ya, como lo decía el profesor Juan Felipe, cualquier persona con conocimientos de programación puede llegar y replantear la lógica de la red, entonces eso nos permite revisar, volver a analizar esos problemas tradicionales de las redes. Eso por un lado. Pero por otro lado surge la posibilidad de desarrollar nuevas funcionalidades. Entonces nos aparece el concepto de las redes autogestionables. Redes que son capaces, por ejemplo, de curarse a sí mismas cuando se presenta una falla, o de anticiparse a una falla, o de reaccionar a problemas de seguridad o a problemas de desempeño. Entonces, el concepto de la softwareización, de la programabilidad de las redes, nos abre esos dos horizontes importantes en la gestión. Volver a revisar los problemas tradicionales y desarrollar nuevas funcionalidades que nos permitan avanzar un poco más a las necesidades futuras de lo que pueden ofrecer las redes. Ok, perfecto. De acuerdo con lo que ustedes plantean, la programabilidad de las redes se estructura como un concepto global, como una nueva filosofía, un nuevo enfoque en la forma en que yo gestiono y opero mi red. Pero puntualmente, ¿cuáles son las tecnologías que están habilitando esa posibilidad de programar o softwareizar las redes de telecomunicaciones? Bueno, pues yo creo que acá podemos remontarnos, empezar un poco en el 2008. Más o menos en el 2008 hubo un boom muy importante por un artículo que salió de varios autores, profesores muy importantes de universidades de renombre en Estados Unidos, entre ellas pues la Universidad de Stanford, varias universidades, donde salió el protocolo OpenFlow. Entonces el protocolo OpenFlow es uno, digamos que creó una disrupción en la manera como se están gestionando hasta ahora las redes de comunicaciones. ¿En qué consiste ese protocolo a grosso modo? En que lo que dijimos, la inteligencia o el control de la red la podemos sacar un poco de los equipos, volverla a un software que puede ser programado por, digamos, cualquier persona con conocimientos en programación, y ese protocolo se encargaba de hacer una conexión entre ese software que se programaba fuera de los equipos y las instrucciones que los equipos podían entender. De esa manera, entonces se puede desacoplar las funcionalidades que yo quiero poner en la red del mismo hardware. Digamos que el protocolo OpenFlow fue el que dio nombre de manera general a lo que llamamos redes definidas por software en su primera generación, por decirlo así, que empezó en el 2008, y a partir de eso se han venido generando más tecnologías. Un ejemplo de eso es los planos de datos programables. Entonces, los planos de datos programables, ¿en qué consiste? En que no solo yo puedo sacar la inteligencia de la red, ¿cierto?, para decirle a mi red qué quiero hacer, sino que incluso yo todavía estaba un poco, digamos, restringido a lo que los equipos eran capaces de entender. Entonces, el protocolo OpenFlow le daba instrucciones a los equipos, pero con base a lo que los equipos eran capaces de entender. Ahora, los planos de datos programables permiten también que por medio de la programación yo pueda ampliar las instrucciones que los equipos puedan entender. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo quiera, ¿cierto? No tengo límite. El límite es lo que hasta donde mi imaginación pueda llegar en programar un equipo de red. Por lo tanto, para poner un ejemplo sencillo, si yo ya no quiero programar con un protocolo específico que exista, por ejemplo, para marcar ingeniería de tráfico, sino que yo me quiero inventar mi protocolo propio, yo puedo decirle al equipo que sepa reconocer las cabeceras de los paquetes en las que mi protocolo está actuando. Entonces, el horizonte se amplía mucho más. Yo creo que eso se ha venido llamando, o lo llamaría yo, las redes definidas por software segunda generación, donde no solo puedo sacar la inteligencia, sino que puedo ampliar la capacidad de los equipos diciéndoles qué pueden o qué no pueden entender.
el lenguaje de programación que me permite hacer esto más común se llama P4, y eso es un lenguaje que viene, yo diría, los últimos 7, 5 años teniendo mucha acogida en el mundo investigativo, y ahora los fabricantes más conocidos de chips de procesadores de red están permitiendo que ese lenguaje pueda configurar sus equipos, sus procesadores, abriendo mucho más el campo. Yo diría que esas son las tecnologías principales. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vemos que esas tecnologías se convierten en habilitadoras de esa programabilidad de las redes, pero si las trasladamos un poco al momento tecnológico que estamos viviendo, al cambio de paradigma en todo este ecosistema del sistema de telecomunicaciones, ¿cómo podemos ver el impacto de esta nueva filosofía en despliegue de sistemas como los de quinta generación, por ejemplo, profesor Sergio? Más o menos desde la cuarta generación, desde lo que llamábamos las redes 4G, hay un cambio de visión para los proveedores de servicio, para los desarrolladores de servicio, dejar de depender de lo que ofrecía el fabricante y ya empezar a contar con interfaces más abiertas, con tecnologías más abiertas. 5G, al incorporar las redes programables, al incorporar redes definidas en software, al incorporar planos de datos programables, lo que va a hacer es llevar esa flexibilidad un paso más allá, porque los proveedores de servicio, los carriers, los operadores van a tener la posibilidad de desarrollar sobre su red exactamente la funcionalidad que requieren. Eso va a tener un desafío importante, y es que anteriormente los fabricantes, como eran los que regulaban el hardware, los que regulaban el software, en cierta medida tenían garantizada la estandarización, porque lo que ellos desarrollaban pues correspondía a los estándares, a las especificaciones de los protocolos, a los documentos RFC. Ya hoy en día el desafío que va a venir es que si estamos abriendo el panorama a que cada quien desarrolle lo que considere, entonces ahí posiblemente pueda haber una discrepancia y un desafío importante a nivel de la estandarización. ¿Cómo se va a mantener esa estandarización? Entonces, digamos que vienen como ambas cosas. Estamos pasando de un modelo en el que yo como propietario, como operador de la red, estaba restringido a lo que el hardware /software me ofreciera. Entonces yo dependía de lo que esa infraestructura soportara y ya está. Estoy pasando a un modelo, a un paradigma diferente, donde yo le voy a decir a la red qué es lo que quiero que la red haga. Eso tiene muchas ventajas, pero va a tener ese desafío desde el punto de vista de la estandarización. Le va a permitir al operador adaptar la red y la infraestructura a sus necesidades, pero va a tener esa condición de cómo buscar ese balance a nivel de la estandarización. Acá tú planteas algo muy importante, y es ese nuevo concepto de red o esa nueva filosofía o paradigma. Al pasar de una infraestructura rígida en cierta medida a una infraestructura más flexible y más adaptable a las necesidades del operador o del cliente. Los ingenieros tradicionalmente nos formábamos para esas infraestructuras estáticas. ¿Cuál es el rol del ingeniero en estas nuevas infraestructuras de red programables? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que, en primer lugar, cada vez la línea que separa a diferentes disciplinas dentro de las tecnologías de la información y las comunicaciones está desapareciendo, se está volviendo una línea más delgada por una razón, porque en casi todas las disciplinas casi todo se está volviendo programable. Entonces, yo creo que las habilidades básicas que los ingenieros actuales deben obtener son más habilidades concernientes a la programación que concernientes a las disciplinas específicas. Y los ingenieros van a tener en el futuro que moverse entre disciplinas con sus capacidades de programación que obtuvieron, o digamos el fortalecimiento de esas capacidades que obtuvieron.
Con respecto, cuando ya nos venimos a las telecomunicaciones, pues lo que van a requerir ahora más los operadores de red en general, digamos, no son tanto gestores de red o administradores de red, que era lo que antes teníamos o para lo que antes preparábamos a los estudiantes, sino personas que tengan un buen conocimiento en programación y sepan cómo aplicarlo a los problemas específicos que un operador de red puede tener o que una infraestructura de red puede tener. Entonces, ¿cómo puedo yo, mediante mi ingenio, resolver problemas programando soluciones para que la red se adecue de manera X o Y al problema del momento de la misma red? Entonces yo creo que hay que fortalecer, o los estudiantes deben cada vez fortalecer más sus habilidades en programación, conocer estas técnicas, conocer la posibilidad de programar las redes desde la capa de aplicación, desde la capa de red o incluso ya directamente en el hardware, en los equipos. Y también creo que algo que hablaba Sergio hace poco es la automatización o la autogestión de las redes, ¿cierto? Entonces que los problemas de las redes se van a tratar de resolver con autogestión o automatización. Esto tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. El hecho de que las redes ahora sean programables o puedan ser programables va a permitir que esa gran cantidad de datos que están corriendo en la red y que nunca los habíamos tenido en cuenta nos resuelvan muchos problemas y muchas inquietudes que tenemos actualmente. Entonces, saber programar las redes para que sean capaces de aprovechar esos datos por medio de técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, va a ser una habilidad, yo creo, muy importante que pueden tener los ingenieros en el futuro. Ok, gracias, profesor Juan. Profesor Sergio, ¿ve algún otro reto importante de cara a la formación de los ingenieros en este nuevo contexto que estamos viviendo? Anteriormente habían dos términos que eran muy comunes con respecto a los despliegues de infraestructura, dos términos que se usan mucho en el lenguaje operativo y en el lenguaje industrial, y era lo que se llamaban las infraestructuras llave en mano y las infraestructuras basadas en cajas negras. En general, el switch, el enrutador, el firewall que se le compraba a un proveedor, para quien lo operaba, eso era literalmente una caja negra, porque no se sabía o mucho del detalle de la operación interna de ese hardware no se conocía. Y cuando se hacían los contratos con un proveedor de tecnología, un integrador de tecnología que desplegara, él armaba la red y le entregaba a usted una interfaz de operación, por eso se llamaba llave en mano. Yo creo que este paradigma, esta tendencia tecnológica de las redes programables va a ir acabando paulatinamente con esos dos conceptos. Primero, porque ya el hardware ya no va a ser cajas negras. De hecho, los proveedores de este tipo de hardware, de los chips programables que decía el profesor Juan Felipe ahorita, llaman a esas cajas blancas, porque uno conoce hasta el último detalle de la operación de esas cajas. Entonces, si yo conozco hasta el último detalle de la operación de esas cajas, es porque yo tengo completo control de la operación. Y precisamente como la infraestructura yo ya voy a tener la posibilidad de programarla, de incorporar las funcionalidades que yo necesite, entonces yo voy a ser quien va a tener el control del cerebro de esa infraestructura. Entonces ya la habilidad del profesional, del ingeniero que opera redes, ya no va a ser tanto de configuración, ya no se va a limitar únicamente a la operación, sino que ese ingeniero va a tener que entender de manera muy integral la operación de esa infraestructura y cómo esa infraestructura se relaciona con los servicios que hay encima, las aplicaciones, los servicios, elementos como servidores de aplicaciones, bases de datos, servicios de streaming, y eso cómo se interrelaciona con la red. Ya va a ser cada vez más necesario un conocimiento integral
desde la capa de aplicación hasta la capa física de cómo funcionan las cosas. Entonces yo creo que ahí va a haber un reto de formación bien importante y un compromiso bien importante en ese ejercicio formativo, y es apuntarle a esa integralidad, a ese conocimiento completo, desde los servicios, desde lo que va a ver el usuario, hasta la parte física, hasta la parte ya de la infraestructura, porque yo voy a tener completo control de esa infraestructura. Y para finalizar, me gustaría que ustedes nos contaran un poco en qué proyectos de investigación están trabajando o han trabajado donde apliquen directamente este concepto de redes programables y en particular pues, las tecnologías que nos mencionaban como habilitadoras de la programabilidad de las redes. Bueno, pues en mi caso desde el grupo de investigación en telecomunicaciones aplicadas que tenemos acá en el departamento, venimos trabajando hace bastante tiempo con estos paradigmas, tanto de redes definidas por software y más recientemente los planos de datos programables. En un inicio yo creo que empezamos un poco a conocer las tecnologías, cómo funcionaban, empezamos a hacer proyectos sencillos sobre, digamos, diferentes tipos de enrutamientos que sean posibles, alternos a los tradicionales, por ejemplo, enrutamientos que tienen en cuenta retrasos y modelos de optimización para resolver, digamos, iterativamente cuáles son las mejores rutas para llevar el tráfico. Con eso empezamos hace unos cuantos años ya. Y últimamente hemos venido trabajando mucho en proyectos donde las redes de comunicaciones son de sectores muy especiales. Específicamente nos hemos dirigido o hemos trabajado en el sector eléctrico porque es una infraestructura crítica. Hay varias infraestructuras críticas como por ejemplo el agua, el sector eléctrico, la red hospitalaria, son infraestructuras sin las que la sociedad no puede, digamos, que vivir el día a día. Entonces, si la red hospitalaria no funciona, si no nos funciona el agua, no nos funciona la infraestructura eléctrica, no podemos vivir como vivimos actualmente. Y la infraestructura de red o de comunicaciones del sector eléctrico, digamos que ha tenido un desarrollo bastante lento si nos comparamos con la infraestructura de red del sector telecomunicaciones, pues porque digamos que ese es un nicho y allí es donde ha habido innovación, pero en el sector eléctrico estas nuevas tecnologías no habían permeado, aún no han permeado, de hecho apenas están permeando, entonces estamos viendo para los retos específicos de esos tipos de sistemas de comunicaciones, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden resolver estos retos de mejor manera con redes definidas por software o con redes programables. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto específicamente para estos sistemas de comunicaciones en los desafíos de ciberseguridad. Yo creo que Sergio les puede comentar un poco más de ese tema porque él también está trabajando en el proyecto. Sí, básicamente nosotros en ese proyecto estamos explorando, podríamos decir que 2 líneas de trabajo. De un lado, incorporar las redes programables para resolver los desafíos que se presentan en esa infraestructura de comunicaciones de las subestaciones eléctricas. Hay desafíos en cuanto a la resiliencia, la capacidad de operar en condiciones de fallo. Hay unos desafíos en cuanto a tráfico que requiere unos tiempos de procesamiento muy pequeños, entonces se tiene que garantizar que la transmisión de los paquetes se haga muy rápidamente. Pero adicionalmente, y también aprovechando esas potencialidades de las redes programables, nosotros estamos explorando la manera de dotar al plano de datos, o sea, la infraestructura donde se mueven los paquetes, dotarla de un cierto grado de inteligencia mediante la incorporación de técnicas de inteligencia artificial para resolver problemas muy sencillos de clasificación, de detección de patrones. Dado que los planos de datos programables nos permiten programar el switch o programar los switches o los equipos que reenvían tráfico y agregarles lógica personalizada, nosotros estamos explorando cómo podríamos llevar allá completamente o parcialmente funcionalidades de técnicas de inteligencia artificial que doten de un grado de inteligencia mayor a los equipos para diferentes tareas,
particularmente desde los desafíos de seguridad, pero nos hemos ido encontrando que es posible desarrollar cosas en otros desafíos como en calidad de servicio, como en tolerancia a fallos. Entonces es un proyecto pues bien interesante porque nos está permitiendo integrar todo ese escenario de las redes programables e ir desarrollando esas nuevas funcionalidades que explotan o tratan de explotar al máximo todo ese potencial que nos ofrece ese paradigma. Profesor Sergio, profesor Juan, muchísimas gracias por ilustrarnos este nuevo contexto en el cual nos encontramos inmersos actualmente los ingenieros de telecomunicaciones y sobre todo permitirnos ver esos grandes retos que desde el punto de vista de la formación en cuanto a la gestión de las redes tenemos que afrontar de cara a maximizar las potencialidades que brindan las redes softwareizadas o redes programables. Muchas gracias. Gracias.